Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos muchas gracias a Dios por su misericordia, por permitirnos reunirnos en los domingos, por tener y disfrutar de la libertad religiosa que tenemos en Cristo ahora. ¿Y cómo podemos aprovechar esta libertad? Pues nutriéndonos de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, conociendo a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Hemos estado estudiando, hemos estado analizando Gálatas. Y en esta sección de Gálatas 6 al 10, habla de la segunda manifestación concreta, específica del fruto del Espíritu Santo. Y tiene que ver con la provisión que los miembros de la iglesia dan a su maestro o a sus maestros. Y esto no es nuevo a través de la historia, así es como el Evangelio se propaga, a través de donativos, a través de ayudas, porque al final del día no hay un presupuesto económico por parte del gobierno o por parte de alguna organización que sostiene las iglesias. Y qué bueno, porque esto hace que vaya más allá del entendimiento humano, económico, el cómo las iglesias continúan funcionando. Es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios a través del tiempo. ¿Te puedes imaginar? Hace 100 años la iglesia Príncipe de Paz, ¿de qué se sostenía? ¿Cómo subsistía? Pues de la misma forma que lo hace ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de las donaciones, ayudas, diezmos, ofrendas que propios extraños pueden eh, ofrecer. Y dice aquí Gálatas, voy a leer Gálatas, acuérdense que lo leo en Nueva Traducción Viviente, ustedes lo pueden seguir en la pantalla o en sus Biblias. Dice el versículo 6 del capítulo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna. Vamos a orar para que el Señor abra nuestros ojos y entendimiento. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Te suplicamos, Señor, que abras nuestros ojos para mirar lo maravilloso que es tu ley, para que podamos comprender tu palabra. Y una vez comprendida, podamos aplicarla a nuestras vidas. No permitas que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Estamos llamados, Señor, a imitarte y queremos imitarte a través de lo que tu palabra nos dice, que podamos poner en práctica lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Te bendecimos y te honramos y te damos muchas gracias por este tiempo. Te suplico, Señor, que obres en los corazones de las personas aquí presentes. Que sea tu Espíritu Santo el que convenza de pecado, el que convenza de juicio, el que exhorte, el que anime, el que levante los corazones. Que sea tu palabra la que entre en la profundidad del corazón humano y alumbre esa obscuridad. Y regrese a ti con fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. El principio es muy claro aquí, hermanos. Si eres instruido en la palabra de Dios, debes compartir todas las cosas buenas con el maestro o con los maestros. No nos cae mal que tú como escucha de la palabra de Dios digas, bien hermanos, sigan predicando, sigan trabajando. Le llaman sueldo moral, ¿no? Donde estás animando a los hermanos, donde estás orando por ellos. Si hiciera una encuesta ahorita, ¿quién de ustedes ha estado orando por Moisés para que continúe haciendo la obra que está haciendo ahora que estamos esperando al pastor?
¿Quién ha estado intercediendo por él? Señor, guárdalo, ayúdalo, dale ánimo, dale fuerza. Si hiciéramos una encuesta, yo creo que hemos descuidado esa parte, ¿no? Estamos llamados, hermanos, a que participemos, compartamos todas las buenas cosas que recibes. Mi hermano Moy, te traje un chocolatito. Es la intención, no el producto, es la intención. ¿Sí? Y eso practicarlo entre ustedes también, obviamente, ¿no? Y dice aquí que Pablo menciona lo mismo en 1 Corintios 9:14. Así también ordeno el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, esta parte, hermanos, que los predicadores prediquen, es difícil que este texto se utilice y se diga de un predicador porque parece una exhortación interesada. Damos gracias a Dios. No sé, creo que la idea también de Moisés es la misma. Damos gracias a Dios que Moisés y yo no recibimos ni un solo centavo de la iglesia. Y aplaudo eso. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esto forja el carácter del que está sirviendo. Esto descubre la verdadera intención. No lo hacemos por dinero o por reconocimiento. Lo hacemos desde nuestra humildad y nuestra necesidad de miserables pecadores buscando servir al Señor. Y alabo al Señor por eso, porque el Señor siempre nos sostiene. Y nos sostuvo en la niñez, nos sostiene en la adultez y nos sostendrá en la vejez. Es el mismo Dios. Pero eso es difícil para muchos pastores que prediquen sobre esto, porque parece una exhortación interesada. Porque ellos mismos son los que van a recibir de la congregación. Hemos estado pidiendo también, ¿verdad?, para que la iglesia se prepare, para que practique las buenas obras. Como Pablo tenía libertad para insistir en la paga de los predicadores, de los maestros, porque él tiene una costumbre de recibir dinero de sus propios trabajos misioneros, pero no ser pagado por la iglesia local. A Pablo no le pagaba una iglesia local en particular, era un grupo de iglesias por causa de sus viajes misioneros. Por lo tanto, él podía decir a las iglesias locales: ustedes, príncipe de paz, deben pagar a sus propios maestros. Él podía decir a las iglesias locales: ustedes deben pagar a sus propios maestros. Y nadie podía pensar, que él estaba buscando dinero para sí. Es la responsabilidad de la iglesia proveer para sus maestros, aunque el maestro puede rehusar recibir la paga. Lo vergonzoso, hermanos, de Príncipe de Paz, es ver la manera en la cual algunos pastores buscan el dinero. Ya ha pasado aquí, históricamente ha pasado también. Y es igualmente vergonzoso ver cómo la iglesia, o muchas iglesias, mantienen a sus pastores en la pobreza. Y este pensamiento es un pensamiento católico romano. Entre más pobre sea el pastor, más humilde es. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Dónde aprendiste esto? No, es que el pastor no debe ser más rico que yo. No, es que de verdad, si él ama al Señor, él va a vivir con 5 pesos. ¿Quién te enseñó eso? La peor combinación, hermanos, es una iglesia tacaña y un pastor avaro. Esa es la peor de las combinaciones. Una combinación que no es buena es una iglesia tacaña y un pastor desinteresado. O al revés, una iglesia que da con dadivosidad y un pastor interesado. Lo mejor sería tener a una iglesia dadivosa, entregada, y a un pastor que no esté interesado en el dinero. Es un buen equilibrio. Si el ministro está haciendo su trabajo bien, la iglesia gana más de lo que paga por lo que el pastor está haciendo, porque el pastor está preocupado y enfocado por el sustento espiritual y recibe solamente el sustento material. Es decir, que él da mucho más
de lo que recibe. 1 Corintios 9:11 dice, Pablo escribió, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Es decir, que en la balanza lo que el maestro da es mucho más, de más valor de lo que recibe para reforzar la generosidad. Pablo aplica un principio acerca de sembrar y cosechar y dice, dejen de engañarse, porque Dios no es burlado. Sería una burla que el hombre sembrara una cosa y cosechara otra. Sería una burla para ti que tú vas a trabajar toda la semana y que recibas al final de la semana o al final de la quincena, en lugar de dinero, te pagaran con un saco de papas o con una despensa. Eso sería una burla para ti. Yo creo que ninguno de ustedes estaría trabajando en un trabajo donde no te pagan con dinero. ¿O sí? ¿Y por qué si exigimos eso? ¿Por qué no lo damos aquí en la iglesia? Y los dos ejemplos son la carne y el espíritu. El mismo contraste que vimos en el capítulo 5. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y dice, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Si tú inviertes tu vida en satisfacer tus deseos pecaminosos, entonces la cosecha será, ¿qué? La corrupción. Y si tú inviertes tu vida en la obra, el ministerio del Espíritu, ¿cuál es la cosecha? Vida eterna. No puedes sembrar manzanas y recibir uvas. ¿Estamos de acuerdo? No puedes sembrar o cosechar iniquidad y recibir bendición. En muchas iglesias el enfoque es recibe, recibe, recibe o dame, dame, dame. Pero ¿qué estás cosechando? ¿Qué estás sembrando? Tenemos que tener cuidado aquí porque no debemos concebir de los dos lados como una paga. La paga del pecado, hermanos, siempre es muerte, la corrupción. Pero la dádiva de Dios siempre es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, si tú siembras para la carne, cosecharás como paga, como resultado, la corrupción, la muerte de tu propia alma. Pero si tú siembras para el Espíritu, entonces, ¿qué vas a cosechar? La vida eterna. Y fíjense qué interesante. La paga del pecado, el cobro del pecado, siempre es la muerte. Hay algo que te quita, es una retribución, es algo que no es agradable. Cuando cosechas y siembras para lo terrenal, jamás termina bien. Cuando siembras y cosechas para la vida eterna, siempre hay promesa, siempre hay bendición, siempre hay alegría, siempre hay regocijo. Y esto no es una paga, hermanos, sino es un regalo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario tu deuda. Cosecharás vida eterna para ti mismo, porque tu generosidad mostrará que eres un verdadero creyente y también cosecharás vida eterna para otros. Una manifestación de mi unión a Cristo es que soy desprendido en todos los aspectos de mi vida. Eso incluye el tiempo. Si me tardo 2 horas predicando, no están, ay, más hermano, más, queremos escuchar más del Señor. Porque estás usando tu dinero, estás usando tu tiempo, estás usando tus recursos para sostener la obra en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Para enviar misioneros o ministros del Evangelio a otros lugares. Observen que la imagen aquí es de carácter agrícola, es una ilustración agrícola, es sembrar y cosechar. No tiene que ver con gastar. Cuando pensamos en el agricultor, no está triste cuando siembra su preciosa semilla, porque él tiene esperanza de recibir mucho más de lo que sembró. Lo hace con gozo, lo hace con alegría, lo hace con esperanza. Hermanos, no somos agricultores. Quizá más entendible para nosotros es la idea de invertir.
en lugar de sembrar. Pero el principio es el mismo, dar algo para recibir mucho más de vuelta. Aquí les hago una pregunta. ¿Cuál sería la mejor inversión? ¿Cuál inversión nos dará el mayor rendimiento? Unos podrían decir, pues que mis hijos estudien en una universidad prestigiosa. Pues no es garantía, ¿verdad? Los hijos se van y a veces ni gracias te dicen. Tal vez. Qué bendición que te digan gracias, ¿verdad? No, pues voy a invertir tal vez en comprarme una casa. ¿Es una buena inversión? Oh, sorpresa. En 50, 70 años, ¿quién se quedará con la casa? En 100 años, ¿de quién será esa casa? Ya me morí. No es garantía, ¿verdad? Todo el trabajo que tú desarrollaste por conseguir una casa, que se vale y está bien, que tengas una garantía, que tus hijos o tus nietos digan, ay, mi abuelo Moisés dijo en el testamento que esta casa no se vende, pero como me casé con un hombre o una mujer, el nieto tal vez diga, no, ¿sabes qué? Perdón, abuelito Moisés, la voy a vender. No sabemos, no tenemos garantía, no hay garantía de eso. Te compras un coche nuevo, una ropa nueva, tienes un buen puesto. ¿Qué pasa a lo largo de los años? No hay ninguna garantía. ¿Cuál sería la mejor inversión, hermanos? ¿Cuál sería la inversión que nos daría el mayor rendimiento? ¿La mejor tasa de interés? Y la respuesta, ¿cuál es? La predicación del Evangelio en tu corazón y en la gente que te rodea. La mejor inversión es que tú vivas el Evangelio, que tú expreses el Evangelio, que tú respires el Evangelio, que tú cantes el Evangelio, que tú practiques el Evangelio. Esa es la mejor inversión. Podemos pensar en esta pregunta: ¿qué uso de nuestros bienes nos van a dar el mejor y el mayor rendimiento a un plazo de 100 años? ¿En qué vamos a estar más contentos dentro de 100 años? ¿En 100 años qué año va a ser? Si estamos en el 2025, en 100 años, ¿qué año va a ser? 2125. ¿Quién de ustedes va a estar vivo en el 2125? ¿Alguien aquí? Nadie. Y la respuesta es invertir en el crecimiento del reino de Dios. Que nazca y que crezca en tu corazón este nuevo jardín del Edén que Dios ha depositado en tu corazón. Que se predique la palabra dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que busques gastar tu dinero, tu tiempo en apoyar a los hermanos misioneros. Esta semana, como lo vimos en la mañana, vimos que murió Woody, un misionero bien conocido en el ámbito cristiano en Estados Unidos. Murió a los 56 años de un paro cardíaco. Un hombre que después de estar trabajando en África 9 años, regresa a Norteamérica a trabajar en la iglesia. Literalmente, hermanos, él murió en Cristo, sirviendo a Cristo. ¿Tú cómo vas a morir? ¿En Cristo? ¿Sirviendo a Cristo? ¿O alejado de Cristo? ¿Peleando contra Cristo y su señorío? La respuesta es invertir en el crecimiento del reino de Dios, enviando misioneros, enviando maestros de la palabra para alcanzar a los que no han escuchado de Cristo. Es una bendición, hermanos, empezar con algo pequeño. Es una bendición decirle a Moisés: hermano, estoy orando por ti. Gracias por la predicación. Aunque me haya dormido, gracias por la predicación. Empieza con algo pequeño, empieza con pequeños pasos para poder ayudar y hacer crecer la obra del reino de Dios. Gálatas 6, 9 al 10 sigue la misma idea de generosidad y utiliza la misma imagen
de sembrar y cosechar. Y generaliza la idea de no solamente aplicando a los maestros de la palabra y su mantenimiento, sino también a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, si llega un pastor en un futuro cercano, humilde, ayúdelo en todos los aspectos que pueda. Si llega un pastor con un poquito más de posibilidad económica, también ayúdelo. No se limite, no se restrinja. Gálatas 6, 9 al 10. Dice el versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Dice aquí, podemos ver esto como una generalización, una extensión de lo anterior, el principio de sembrar y cosechar. O podemos también verlo también como una tercera aplicación, una manifestación del Espíritu Santo. Es hacer bien a todos, es decir, ayudar a la gente con sus necesidades, sean las que sean. Este texto es muy realista porque a la luz de las necesidades tan inmensas de la gente, es fácil cansarnos. Para Moshe basta un botón. Constantemente viene gente de fuera a pedir dinero, ¿no? Y podemos caer en esta idea de, ay, otra vez. Es natural en nosotros cansarnos, porque parece que nunca se acaba, ¿verdad? El desfile. Y a veces también podemos frustrarnos. ¿Por qué nada más viene este tipo de gente? ¿Por qué no viene otro tipo de gente a la iglesia? Porque la gente se mete en sus propias necesidades y se mantiene en sus necesidades enfrascadas, ¿sí? Y a veces no siempre, a veces por ignorancia, a veces por malos hábitos, por indisciplina, por sus propios pecados. A veces cuando les ayudamos, no están agradecidos ellos. Y a veces hasta nos pagan mal, ¿no? Les das 20 pesos y hacen una cara así, nada más 20. Así que es bien fácil cansarnos. Es fácil tirar la toalla y decir, ¿para qué? No sirve de nada. Pero dos veces habla de no tirar la toalla, hermanos, en estos versículos. Dos veces con diferentes palabras traducidas. Cansarnos en el versículo 9. Enfatiza esta tendencia que tenemos que superar y no cansarnos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. El primer verbo podríamos traducirlo como si no nos desanimamos. Y el segundo verbo podríamos, como un dicho, decirlo, si no tiramos la toalla. Esta idea de tirar la toalla viene del boxeo, donde a pesar de estar recibiendo una tunda, unos golpes, el boxeador dice, aunque esté recibiendo lo que está recibiendo, no me voy a rendir, voy a seguir luchando, voy a seguir peleando, voy a permanecer hasta el final. Dice, segaremos. Y aquí tenemos la misma imagen agrícola de sembrar y cosechar. Y nos recuerda que vamos a cosechar después de sembrar. Hermanos, ¿no imaginamos el gozo que nos será añadido a Moisés y a mí por estar trabajando en este tiempo? Yo no me lo imagino. Y no lo hago por el gozo, lo hago por causa de Cristo. Pero qué bendición. No me quería nada mal. Una descarga inmensa de gozo de parte del Señor por causa del trabajo a Él. Es desanimante ver sus actitudes y sus comportamientos físicos. Su lenguaje corporal muchas veces me desanima. El que parece que están poniendo atención y están, o se salen y se van. Les entra por aquí y les sale por acá. Pero gracias a Dios por eso, porque la salvación es del Señor, no mía. Gracias a Dios porque la obra del Espíritu Santo es poderosa en cada uno de ustedes. Platicando, veíamos cómo
Hay gente que es completamente ajena al Señor, completamente enojada con el Señor, completamente indispuesta con el Señor, y el Señor obra en el corazón del ser humano. Y eso es algo asombroso, misericordioso, gozoso. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas, no nosotros. Y aunque me desanime, y aunque parezca que estoy predicando a las piedras, el Señor tiene la primera y la última palabra. Y lo aplaudo y me gozo en eso, porque la salvación es del Señor, no mía, y nunca será mía. Y nos recuerda, hermanos, que vamos a cosechar después de sembrar. Tenemos que esperar el resultado. Dice aquí, a su tiempo, al tiempo indicado por Dios, no a tu tiempo, no a mi tiempo, al tiempo indicado por Dios, que es bueno, perfecto, es agradable. Por lo tanto, la exhortación del versículo 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. ¿Sabes por qué viene esa pobreza o escasez? Porque cuando tuviste oportunidad, no lo hiciste. Porque cuando tuviste vacas gordas, no las mataste para darle de comer a quien tenía necesidad. No la ordeñaste para darle al que padecía y tenía aflicción. Muchas veces el Señor te manda la bendición. ¿Y cómo la utilizas? Pues para gastar en tus deleites. Tienes 5 pesos y te llegan otros 5. Ay, ¿en qué me los voy a gastar? Esta palabra tiempo, el versículo 9, y la palabra oportunidad, en el versículo 10, es la misma palabra traducida apropiadamente aquí como tiempo, en la primera instancia, y luego como oportunidad, indicando que no siempre tenemos oportunidad. Así que tenemos que aprovechar la oportunidad y el tiempo que tenemos. A veces no hay tiempo, pero ahí está la oportunidad. Y a veces está la oportunidad, pero no hay tiempo. E independientemente de las circunstancias, haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. No cierres tu corazón. De nuevo, tenemos que portarnos como agricultores o como inversionistas, esperando la cosecha. Después, si no nos cansamos, y aquí da una prioridad a los miembros de la iglesia, dice que debemos, si tenemos oportunidad, debemos hacer bien a todos, pero dar una prioridad a los de la familia de la fe, es decir, a tus hermanos, a los que están alrededor tuyo. Y en este contexto, Pablo no está enfocándose en el ministerio de plantar y edificar iglesias. Sin embargo, en 1 Corintios 3 utiliza la misma imagen aplicada al ministerio de la palabra de sembrar iglesias y crecer iglesias, hablando de Apolos y de sí mismo en el versículo 5 de 1 Corintios 3. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor. El Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Necesitamos un pastor, pero damos gracias a Dios por la falta de pastor también, porque eso revela lo que hay en tu corazón. Eso revela la intención de tu corazón. Voy a permanecer en la iglesia aunque no haya pastor. Voy a permanecer en la iglesia aunque esté rolando ahí, dirigiendo. Al fin es chilango, ¿qué hace aquí? Voy a permanecer en la iglesia aunque no tenga X o Z. Eso revela lo que hay en tu corazón. Y el Señor a veces quita esto. Y quizá nos llevemos, esperemos que no, pero quizá nos llevemos otros 50 años más. Y si estás aquí, esto habla de la perseverancia de los santos, una marca distintiva de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Así, hermanos, que ni el que planta ni el que riega es algo. Yo hablo por mí, no hablo por Moisés, hablo por mí. No soy nadie. Y no me interesa ser nadie. Con tal de que brille Cristo.
y sea glorificado Cristo en su máxima expresión. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que este principio debe animarnos a los que estamos en la obra de plantar y edificar iglesias o de trabajar dentro de la iglesia, a no cansarnos, sabiendo que vamos a cosechar en el debido tiempo si no tiramos la toalla. Y no es nada más un trabajo de nosotros, ustedes también trabajan dentro de la iglesia. Al venir y no a traer sus mejores trapos o sus mejores ropas, al traer sus mejores emociones, sus mejores sentimientos que brotan ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, están pensando todo el tiempo. Hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Contra todas esas características, contra todo este fruto, no hay restricción. Síganle, abunden en esto. No hay ley, nunca es suficiente. Den más. Repetidas veces este versículo nos ha animado, sobre todo al principio cuando empezamos a trabajar, cuando no teníamos pastor. Y la obra puede ser muy lenta y muy desalentadora, les decía, al ver sus lenguajes corporales. Sé leer lenguaje corporal. Y me desanimo, digo, híjole. Pero tenemos que seguir adelante buscando la cosecha en el debido tiempo. Ahora regresando a la aplicación que encontramos en Gálatas, ayudar con necesidades de los hermanos, encontramos que cada iglesia puso en práctica este principio de forma extraordinaria en Hechos 4:34. Lucas escribió, no había pues ningún necesitado entre ellos. Y luego explica que los que tenían bienes, vendían sus bienes y se distribuía cada uno según su necesidad, eliminando la necesidad entre los cristianos. Y a cada uno según su necesidad se le daba en Jerusalén. Y luego después de la persecución y después del hambre en Judea, se llevaban ofrendas de los gentiles y los cristianos conversos a Jerusalén. Y se ofrecieron para ayudar a los hermanos de Judea. Pero la generosidad, hermanos, de los cristianos no paró ahí con la iglesia primitiva, porque encontramos a mediados de los años 300 que hubo un emperador romano llamado Juliano, lo que llamamos el apóstata, porque después de algunos emperadores profesando la fe cristiana, ya recuerden, estamos en el año 300 después de Cristo, este Juliano quiso reinstituir y promover la religión greco-romana. Tenemos algunas de sus cartas hablando de los galileos, o sea, los cristianos. También refiriéndose a los cristianos como ateos, porque no tenían muchos dioses como en el antiguo Roma. El que tuvieran un solo Dios, Jesucristo, Dios Padre, eran para ellos ateos. Porque los cristianos no adoraban a dioses romanos. Y fíjense lo que dice esta carta. Es interesante que él no recomendó perseguir a los cristianos, sino que recomendó imitarlos, y no solo imitarlos, sino superarlos en la cuestión de generosidad. Y en una carta de Juliano a un destinatario, él escribe lo siguiente. Traten de poner atención a lo que dice. Por los dioses, yo no quiero que se mate a los galileos, ni que se les golpee, ni que sufran ningún mal. Con todo declaro que hay que honrar más que a ellos, a los que temen a los dioses. Por culpa de la locura de los galileos, poco ha faltado para que todo se hunda. Y luego en una carta que escribió a un Arsacio, sumo sacerdote de Galacia, este hombre él escribió, si la religión helénica no hace los progresos que yo esperaba, es por culpa de los que la profesamos. ¿No vemos que los que más han contribuido a desarrollar el ateísmo, en este caso el cristianismo, ha sido su humanidad
hacia los extranjeros. Fíjense qué está diciendo entonces la iglesia primitiva, cómo trataba a los extranjeros, con misericordia, con gozo, dándole a los extranjeros. ¿Qué hacía Roma? Todo lo contrario. ¿No eres romano? Eres basura humana. El cuidado de las tumbas de los muertos. Qué interesante. Los cristianos cuidaban, enterraban con dignidad, con respeto, con esperanza a aquellos que morían en Cristo. Y no solo eso, identificaban las tumbas, las arreglaban. ¿Por qué? Por la esperanza que se tenía en la resurrección. ¿Qué hacía en contrario Roma? Aventaban a los cuerpos ahí a una fosa, ahí quédese, como cualquier animal, como cualquier ser despreciable. ¿Sí ven los contrastes entre la iglesia primitiva, 300 años después, y el imperio romano? Y una vida pretendidamente santa, dice este escritor en la carta. Creo que en eso es lo que debemos ocuparnos realmente. Y no basta con lo que hagas tú solo. Es preciso que todos los sacerdotes de Galacia, todos sin excepción, hagan lo mismo para estimular su celo. Haz un llamamiento a su amor propio y a su razón, o exclúyelos de su sagrado ministerio. Y en vez de rogar a los dioses con sus esposas, niños y servidores que toleran a sus siervos y sus hijos o sus esposas, hagan caso omiso del culto a los dioses y prefieran el ateísmo y la religión, refiriéndose a los cristianos. Abren en todas las ciudades numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar de nuestra humanidad. No solo los que son de los nuestros, sino también de todos los demás. Si andan faltos de dinero, hay que usar una quinta parte a favor de los pobres que están empleados en el servicio de los sacerdotes y el resto repartido entre los extranjeros y mendigos. Sería vergonzoso cuando ni un solo de los judíos mendiga, cuando los impíos galileos alimentan, refiriéndose a los cristianos, a los suyos, desde luego, y además a los nuestros. Y se viera a los nuestros faltos de la ayuda que les debemos. Enseña a quienes profesan la religión griega a soportar su parte en estas cargas. Exhorta a todos los pueblos helénicos a ofrecer a los dioses las primicias de sus frutos. Acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia, enseñándoles que forman parte de nuestra tradición. No dejemos a los celosos imitadores, refiriéndose a los cristianos, el cuidado de continuar nuestras buenas obras. No deshonremos nuestra causa con nuestras indiferencias. No abandonemos nosotros mismos el culto a los dioses. Si me entero que actúas según estos preceptos, me llenaré de alegría. Fin de la carta. ¿Qué está diciendo este hombre? Imagínense la magnitud y el tamaño del trabajo de los cristianos. Tan grande que los no cristianos querían imitar a los cristianos. Aunque este Juliano denunció a los cristianos como locos, como impíos, como ateos, de todos modos él instaba a sus propios sacerdotes a imitar, a intentar superar a los cristianos en esta cuestión de generosidad. ¿Saben la historia? Jamás sucedió. El cristianismo es la única forma, la única iglesia, la única organización que se ha distinguido a lo largo de los siglos por ser generosa. Y actualmente no es la excepción. Que tú no seas generoso no significa que otras iglesias lo sean. Que tú no seas generoso no significa que hermanos dentro de la iglesia no lo sean. No juzgues las cosas de acuerdo a la apariencia. Juzga las cosas con justo juicio por medio de la obra del Espíritu Santo. Que tus vecinos, hay los que están al lado de tu casa, que tus compañeros, hay los que trabajan al lado tuyo, que tus primos, sobrinos, hermanos, amigos, no cristianos,
que incluso tus enemigos sean obligados a decir lo mismo acerca de ti y de nosotros. Aunque odien y rechacen la doctrina reformada y nuestra creencia en Cristo como suficiente Salvador, admiren tu generosidad, admiren tu unión con Cristo, admiren que estás teniendo todas las cosas como pérdida por causa de Cristo. Hermanos, eso se practica. Puede iniciar con un deseo, puede iniciar con un sentimiento, pero si no se practica, jamás, 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 jamás podrás entender que es mejor dar que recibir. Si eres cristiano, estás llamado a darte a otros, porque Cristo se dio por ti. Si tú no te das a otros, es porque tú no has experimentado lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y hoy es el día de la salvación. Ven a Cristo y entrégate por medio de la fe a la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, donde Él muere en esa cruz por causa de tu pecado, es sepultado, pero es resucitado al tercer día para quitarte la enemistad que tienes con Dios y hacerte amigo de Dios. Y solo así en Cristo podrás ser generoso para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Oremos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque primeramente tú te has dado a ti mismo en la cruz del Calvario. Permítenos, Señor, iniciar por el principio. Iniciar por tener una relación profunda contigo a través de la persona de Cristo, a través del estudio, de la lectura de la palabra de Dios. Aquellas personas que no te conocen aquí en esta tarde, tú los conoces, tú sabes los corazones. Te suplico, Señor, que te reveles a sus vidas, que los hagas parte de tu pacto, que los hagas nacer de nuevo. Aquellos que te conocemos, te suplico, Señor, que arregles, corrijas lo deficiente en nosotros por medio de tu Espíritu Santo y que podamos poner por obra lo que tú pones en nuestras manos, Señor. Bendito seas y alabado seas. Te bendecimos y te honramos. Y te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por este mensaje que está en Gálatas, Señor. Bendito seas y alabado seas. Toca los corazones, Señor, y apercíbenos para tu gloria y tu honra, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.